ese es el evento paranormal más tétrico que haya tenido jamás en mi maldita vida. ¿Qué fue eso? Deberían meter esto a Phasmophobia, pero a propósito. O sea, esto estuvo increíble. Antes de empezar este video, te invito a que visites la merch de newbie.com, donde tenemos todos estos diseños increíbles, envío internacional a todo el mundo, muchachos. Así que, por si les interesa, no olviden pasar por ahí. Buenas, muchachos, y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia. Yes, sir. El día de hoy estamos aquí reunidos una última vez en nuestras grandes instalaciones de cazadores de fantasmas decoradas con la ambientación de Halloween. Así es, muchachos, la actualización de Halloween está a punto de retirarse. Tenemos solamente 13 horas restantes con 6 minutos. Sin embargo, ya hemos conseguido todas las recompensas de este evento, que fueron la tarjeta de luna carmesí, la tarjeta mejorada y por supuesto el trofeo y el clima de luna carmesí tras el evento. Sin embargo, el día de hoy quiero jugar una partida con una decoración de Halloween, porque estoy multijugador, me estoy dando cuenta que está puesto en multijugador esto. Quiero jugar una partida en uno de los mapas que tiene la decoración de Halloween. Personalmente, mi mapa favorito con la decoración de Halloween es Edgefield Road. La decoración de la luna carmesí en la Edgefield Road me gusta muchísimo, entonces quiero jugar una partida ahí. Vamos a ver cómo nos va. Quiero jugar una partida con cartas del tarot, 2 evidencias disponibles, todo listo. Nada más déjenles enseño el trofeo. Aquí está, qué bonito, tenemos el trofeo de Halloween 2022. Halloween 2023, que fue lo del caldero, ¿se acuerdan? Y ahora el de la luna sangrienta, que no dice Halloween 2024, dice luna sangrienta por algún motivo. Y próximamente, muchachos, se viene el evento de Navidad, por supuesto, tenemos el 2022, 2023. Este fue horrible, este fue de darle de balazos a muñecos de nieve y de verdad que molesto, ¿eh? Y próximamente este y el de acá, pero bueno, eso ya será más adelante. Por lo pronto, la luna carmesí se va a pasar a retirar. Vamos a ver, todo listo a comenzar y a ver cómo nos va en esta partida en la Edgefield Road número 42. Por supuesto, mi intención principal aquí es disfrutar una última vez de esta ambientación en este mapa, pero como tenemos evidencias limitadas, les voy a estar enseñando un poco de cómo identificar al fantasma por su comportamiento en el caso de que se dé el caso, ¿no? Porque hay fantasmas que se descubren solitos con 2 evidencias, como fuera el caso de... ¿Cuál era la combinación? ¿Era esto y esto? No. ¿Era escritura? Y MF5. No me acuerdo cuál era la combinación especial. Para el Raiju. MF5 y orbes espectrales, ¿no? Exactamente, si te sale esta combinación de evidencias en pesadilla, muchachos, automáticamente sabes que es un Raiju, porque el Obake tendría que darnos huellas dactilares en alguna de las 2 evidencias, ya que siempre tiene que aparecer cuando hay evidencia disponible de esa evidencia para identificar un Obake, porque va asociado a su habilidad especial o su característica especial de que deja huellas diferentes al resto, ¿no? Entonces, si te sale esta combinación, de verdad, super easy en pesadilla. Nada más en pesadilla, ninguna otra dificultad, solamente funciona en pesadilla. Vale, podemos agarrar nuestro kit esencial de cazadores de fantasmas, que son mechero, linterna para la cabeza, EMF, cámara de fotos y termómetro. Vamos a adentrarnos una última vez en la Edgefield Road número 42 y a ver qué es lo que sale. Venga, si me toca un demonio sería perfectísimo, ¿eh? Si me sale la carta del colgado en alguna de estas, voy a llorar verdaderamente lágrimas blancas de un hombre de verdad, ¿eh? Maldita sea. Y no logro entender cómo tomarle la foto al maldito tótem lunar. Me dicen, tómale la foto a la base. Enfócate más en la base. Se la toma a la base y no sale nada. Y ni sé para qué tomo fotos de eso, porque siempre me salen mal. Me gasto una oportunidad de foto perfecta. Y a pesar de todo esto, ni siquiera estamos recolectando puntos ya, porque ya se acabó el evento y ya no hay más recolección de puntos. Increíble, ¿no? Vale. Ay, se me olvida. Pasa que con este clima y esta ambientación, la habitación se ve como... ¿Cómo decirlo? Las habitaciones se ven como si ya estuvieran encendidas las luces, pero no. Entonces te va drenando cordura y es parte increíble de este evento, de que no sabíamos que estábamos perdiendo tanta cordura, porque con este clima drenas cordura extra y aparte, como se ve todo iluminado, no vas prendiendo luces. Así. ¿Qué tal y así sí sale la foto? ¿Será? Ah, vale. Tótem, 3 estrellas. Bien. Para ubicar el cuarto, solamente tenemos que esperar a que tenga algo de actividad el fantasma. Si no tiene actividad, será cosa de esperar a que las temperaturas se ajusten y vamos checando habitación por habitación, utilizando el termómetro de nivel 3, que es nivel Dios, muchachos. O sea, para mí es de los mejores objetos. El número 1 para mí de mejores objetos es linterna para la cabeza. El número 2, termómetro de nivel 3. Y el número 3, el micrófono parabólico.
100%, el de nivel 3. Uy, vale, esa es la habitación donde está Peluchín. Perfecto. Señor fantasma, manifiéstese y me desnudo para usted. Ah, ¿qué acaba de hacer? ¿Pero qué haces teniendo interacciones por acá, boludo? Vamos a ver si de pura casualidad es MF5. No lo es, pero tomamos foto. 3 fotos de 3 estrellas por lo pronto. Quiero asomarme por aquí por allá para ver si logro localizar la localización del hueso. Muy importante que aprovechemos nuestras idas y vueltas. ¿Prendió esta luz? Ah, no, les digo que parece que prende luces a veces el fantasma por esta ambientación. Vale, tenemos el hueso aquí. Vamos a... ¿Eso fue un evento paranormal? A veces me preguntan, ¿cómo le haces para diferenciar eventos paranormales? Ni tengo idea, la verdad. Mentiría si les dijera que tengo una estrategia clara para decirles, ay, este es evento, esto es cacería. A veces, incluso le pasa a Kernel, que tiene muchísimas más horas de juego que yo. Le pasa que que no sabemos diferenciar entre cacería y evento paranormal tan fácil. Hay veces en las que es muy evidente. Por ejemplo, el fantasma, estoy aquí y se me apareció enfrente sin ningún tiempo de espera antes de que apareciera. Evento paranormal. Hay que escapar de ese, muchacho, es muy importante. Si son nuevos en el juego, escapar de ese tipo de evento bola, que es el que estamos viendo ahí, hace que evitemos perder 10% de cordura, que es lo que quita ese evento cuando toca tu cuerpo hermoso de sirena. Entonces, para diferenciar un evento paranormal de una cacería, se escuchan señales claves como se escucha que se cierra la puerta de la entrada. El fantasma, o cuando es cacería, se escucha que cierra la puerta de la entrada. Cuando es cacería, el fantasma tarda unos segundos en aparecer después de que empezó toda la actividad extraña, ¿no? Tenemos MF de nivel 5, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. No hay ningún jugador adentro. No hubo ningún evento paranormal porque no hay nadie adentro como para que se provoque. Ese subidón de 5 niveles es MF5. Si fuera de 4 también sería 5. Y pero de todas formas siempre recomiendo, muchachos, que se metan con un MF y revisen bien que esté la evidencia, porque pudiera ser algún tipo de coincidencia de esas que siempre suceden en Phasmophobia, ¿eh? A ver, me voy a tomar esto porque ya perdí 25 de cordura. Me voy a subir 25 con la medicina. Y eso. Y para la cacería, otra cosa clave es que el fantasma, cuando va caminando hacia ti, porque a veces en los eventos paranormales no se quedan quietos los fantasmas. En el evento paranormal el fantasma aparece automáticamente enfrente de ti. No hay tiempo de espera ni nada. No se cierra la puerta de la entrada. Y la otra cosa es que en la manifestación del fantasma de evento paranormal, el fantasma no parpadea, o sea, no aparece y desaparece mientras se va acercando hacia ti. Al contrario, está todo el tiempo visible. Y en cacería el fantasma sí que aparece y desaparece. Ese es un gran indicador de que, por ejemplo, ves que el fantasma se acerca pero no tiene ese aparecer y desaparecer, ese fliqueo. Entonces es un evento paranormal. Vale. Este supuestamente es el cuarto, pero tengo mis dudas, 7.4 grados aquí. ¿No será de pura casualidad por acá? No, 18, 14, 18, no, tiene que ser aquí. Y temperaturas negativas no hay. Supuestamente tenemos MF5. Supuestamente. Vamos a ver si hay orbes. De pura casualidad. No, no hay orbes. Ni modo. A ver, dejamos esto aquí. Está abajo. Estoy buscando la cámara de fotos rápidamente. Es importante, muchachos, que reaccionen rápido para que logren capturar la foto. 2 estrellas. Estoy aquí tomando la foto. ¿Cómo hacer 2 estrellas eso? ¿Te puedes manifestar otra vez, por favor? Cuando escuchen que el fantasma se manifiesta, rápidamente ubiquen su cámara de fotos, como lo hice ahora, nada más que me salió mal la foto. Ubiquen la cámara de fotos, volteen a ver hacia abajo automáticamente. Asegúrense de estar lejos del fantasma, porque si se quedan cerca del fantasma mientras se manifiesta como lo hizo ahorita, va a desaparecer al cabo de 1 o 2 segundos. Así que en cuanto aparezca, aléjense, ubiquen su cámara, encuentren la cámara, agárrenla y tómenle foto. Hay ciertos eventos paranormales que duran menos que el resto. Por ejemplo, donde el fantasma estaba cantando y estaba así lejos de mí y todo,
Suele durar bastante tiempo, por eso es que yo con confianza dije, voy para la parte de abajo, llego y le tomo foto en cuanto llegue, ¿no? Ah, la temperatura ya bajó. 6.6, vale. Pero hay otros eventos paranormales que no tienen esta peculiaridad, sino que duran bien poquito. Y esos suelen ser donde la habitación se pinta de rojo. Ahorita estamos en una habitación donde todo es rojo y por el clima y por el evento y todo, ¿no? Pero cuando es modo rojo el evento paranormal, se pinta de rojo todo por la iluminación. Ese evento suele durar bien poquito, así que les sugiero no arriesgarse con esa foto. Y mejor esperar a otro evento paranormal en caso de que no tengan la cámara en mano. Si tienen la cámara en mano, hermano, tómale foto, hermano, ¿sabes? Pero eso, el fantasma se rehúsa a manifestarse y a tener interacciones. Para mí que esto es una sombra. Si tomamos en cuenta el MF5, no sería Obake ni Goryo, porque el Obake tendría que ser huellas, el Goryo tendría que ser proyector dots, pero todavía tenemos chance de que salga otra evidencia, porque tenemos 2 evidencias disponibles. Temperaturas no es, así que Hantu de Blur no puede ser. Y con MF5 ni siquiera está en las posibilidades. Vamos a ver si responde a la Spirit Box. No lo hace. No está escribiendo tampoco. ¿Será que pura casualidad que sí tenemos huellas dactilares? Y ya taché Obake, nada más así random. Digo, yo tengo la vibra de que esto es un espíritu, una sombra, porque las sombras suelen ser súper inactivas, pero igual y no. Sabe, vamos a regresarnos y vemos si el fantasma, después de pisar la sal, si es que la llega a pisar, porque también puede ser un espectro, que los espectros no pisan sal, pues estaríamos en contra de un Kaka Madafaka, Jin, Obake o Myling. Vamos a detener esto aquí. Vamos a colocar las sales estratégicamente en ángulos que abarquen espacios amplios, como esto. A ver. ¿Y mi linterna V? ¿Y mi linterna V no me la traje, de verdad? Dios mío. Voy a dejar esto aquí. Regreso rápido. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Ese es el evento paranormal más tétrico que haya tenido jamás en mi maldita vida. ¿Qué fue eso? Deberían meter esto a Phasmophobia, pero a propósito. O sea, esto estuvo increíble. ¿Qué onda? Dios santo. El susto que me sacó. Cristo Redentor. ¿En qué minuto fue para sacar la miniatura de eso? Minuto 12 con 10, algo así. Captura miniatura. Uy, tenemos algo clave que acaba de hacer el fantasma. Nos acaba de apagar el cuadro eléctrico, Si apagó el cuadro eléctrico, automáticamente descartamos a un Jin, muchachos, ya que el Jin es un fantasma que no puede apagar el cuadro eléctrico. Así que vamos a descartar completamente. Vamos a regresar rápidamente por esa linterna V, porque con amor y paz tuve que haber revisado las huellas dactilares de la puerta, pero yo creo que ya desaparecieron porque tienen un límite de tiempo, ¿no? Entonces vamos a llevar la linterna V así, otra sal, un incienso, porque estoy seguro de que me va a reventar la cara en breves. Así que esperemos que salga bien. Me gusta la combinación de rojo con morado. Siento que es un color muy bonito, miren. En general, en la vida en general, así. Siempre me ha gustado la... Ese dura poquito. Les dije, ese es de los que duran poquito. No sé cómo explicarles este evento paranormal, pero me dio la impresión de que iba a durar poco y de que posiblemente iba a romper los focos. No sé por qué. ¡Ay, ay! No, me retiesa la señora. Ya tenemos la segunda evidencia, es proyector dots. Espectro, Oni y Raiju. ¿Y qué creen? Vale, foto. ¡Ay, era un evento bola! ¡Dios mío! Tardó 7 años luz en llegar. Perdí la partida perfecta por eso. Cristo Redentor, ten más piedad conmigo. ¿Qué creen? Que otra cosa que acabamos de presenciar, que es muy importante, muchachos, es que... Otro evento bola, increíble. Cuando el fantasma atravesó el proyector dots aquí, les dije que en breves me iba a reventar. ¿Se los dije o no se los dije? Foto de 3 estrellas, perfecto. Se va a manifestar posiblemente o pasó por el proyector dots. Vale. ¿Alguna de las dos? 3, 2, 1. Te los dije. Ah, esa no cuenta. Ay, oh, Dios. Igual ya había perdido la partida perfecta.
fantasma le persiga, utilizar incienso, vale. Vamos a utilizar cartas o se quemó el crucifijo. Vamos a esperar directamente a que el fantasma haga cacería, porque si me sale la carta del colgado, de verdad que me doy un tiro, Después de todo lo que pasamos en esta partida también, y se me fue al diablo. ¿Por qué? Por foto estúpidas del tótem lunar, por foto del fantasma de 2 estrellas, por esto que parecía interacción, pero al final fue evento bola, porque el evento bola también apaga la luz del cuarto donde se provocó. Y esto acá simplemente ya fue estupidez porque ya no tenía nada que perder en la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, esta foto, si hubiera salido y no hubiéramos tomado esta, hubiera tomado en cuenta como foto del fantasma a través del proyector dots. Así que es algo que pueden aprovechar en caso de que tengan proyector dots en contra de un fantasma. Es algo que 100% pueden aprovechar para sacar la foto del fantasma fácilmente. Entonces ahora, ¿qué procede? Tenemos que concretar 2 objetivos más, que son el de un miembro debe escapar de un fantasma que le persiga y purificar el área cercana al fantasma utilizando incienso, ¿ok? Entonces, estos 2 objetivos son bien curiosos porque se pueden hacer a la vez en una sola cacería. El primero nos dice que debemos escapar de un fantasma que le persiga, o sea que a mitad de cacería el fantasma tiene que vernos al menos un microsegundo, ya sea a la distancia, cerca, como sea, en una esquina que dobles así que te ve el fantasma y ya te echas a correr. Y tú tienes que sobrevivir esa cacería. Con el objetivo número 3 de purificar el área cercana al fantasma utilizando un incienso, lo único que tienes que hacer es activar el incienso cerca del fantasma para purificar la zona alrededor de él. Entonces, si combinamos los dos en una sola cacería, podemos aprovechar para activar el incienso mientras nos persigue. Dejamos que nos vea, activamos el incienso, el fantasma se va a congelar con el incienso de nivel 3. Con el de nivel 1 va a seguirse de largo. El nivel 2 lo va a ralentizar y el nivel 3 lo va a congelar completamente, que es el que tengo aquí. Y entonces aprovechamos para escaparnos. Yo siempre recomiendo que cuando tengan al fantasma de frente, muchachos, con el incienso, lo activen, atraviesen al fantasma, porque automáticamente cuando está con el efecto del incienso somos invulnerables al daño del fantasma y podemos atravesarlo, no hay colisión. Por ejemplo, digamos que el fantasma está parado aquí enfrente, ¿no? Entonces ustedes lo activan, corran directamente a través del fantasma, porque la última vez que el fantasma nos vio fue enfrente. Automáticamente cuando activas el incienso, el fantasma le da ceguera. Y lo último que recuerda es que te vio aquí. Entonces, lo que va a hacer automáticamente es elegir el camino más cercano hacia la última zona que te vio. En la gran mayoría de los casos, porque a veces, puede que me pase ahorita, el fantasma decide regresarse por donde está, por donde iba caminando. Pero bueno, lo activas, te echas a correr, lo atraviesas y buscas un escondite en la parte de atrás de él. Si es que tienes alguno disponible, si no, te toca improvisar completamente. Y por eso es importante en tu primer visita a la casa revisar zonas seguras, donde hay escondites, donde no hay escondites. Yo la verdad me la juego siempre y digo, ay, qué bueno que me tocó un escondite en la parte de acá arriba, pero tendría que ser un poco más. Tengo 3 inciensos, bueno, increíble. Tendría que ser un poquito más precavido con eso, pero no me preocupa del todo, A ver si eso me evita una cacería por ahí. Ahí tenemos otro tótem. Aquí está el escondite que iba a utilizar. Ya sabía, o sea, no me acordaba que estaba aquí el escondite. Pero en el dado caso de que hubiera agarrado al fantasma aquí enfrente, hubiera corrido revisando estos closets de aquí. Y es el que hubiera utilizado improvisadamente. Se acaba de reír Peluchín, ¡Ah! ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Va a cazar? Le vamos a hablar con la radio para traerlo. Vamos a activar incienso, vamos a atravesar al fantasma como les dije. Y vamos a proceder a escondernos. Listo. Y ahora solo es cosa de sobrevivir la cacería, ¿vale? Uff. Cuando el fantasma se arrastra en el piso, atraviesa cosas como si no hubiera un mañana, Está en la parte de abajo, no nos puede hacer daño. Ahora, como pueden ver, ya acabó la cacería. Ya se cumplió el coso de que escapamos del fantasma mientras nos perseguía. Y se acabó el coso de purificar el área cercana al fantasma utilizando incienso. Ya ven que no es necesario activarlo en su cuarto. Claro que lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. Y mi crucifijo desapareció de la faz de la tierra. Estaba aquí, yo había ponido mi crucifijo aquí y desapareció. Ahí está el 5, miren. Que les decía que había salido en la tabla de actividad. Bueno, pues básicamente todo, muchachos. Ahora nada más tengo curiosidad de saber qué cartas me hubieran tocado. Así que voy a sacar un par, nada más para ver qué onda por ahí. La muerte, increíble, una cacería.
Ah, se quemó el crucifijo de nivel 3, lo bueno. El de nivel 3 evita cacerías malditas, que son las cacerías provocadas con las posiciones malditas. Este me baja toda la cordura, es la de la luna. Este, si se quema en verde me sube 25%, y si se quema en rojo reduce 25% de cordura. Se quemó en verde, otra vez me subió cordura, estoy al 50. Esto provoca una cacería maldita. Vamos a ver si por aquí hay un escondite. Si no, nos da chance de regresar y buscar uno por acá. No está disponible nada aquí. Toca improvisar, muchachos. Esperemos que el fantasma no venga acá. En este clima en específico, en el clima de la luna sangrienta, muchachos, el fantasma va ligeramente más rápido. Lo que yo no me queda nada claro es que tanto aumenta la velocidad del fantasma, porque no coincide con ningún valor que yo pueda poner a prueba. Escuchen la velocidad de las pisadas y vean la del 125%, por ejemplo. Este es un fantasma que tiene velocidad normal. Va, turu, 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 turu. Ahora, un fantasma normal al 125 suena así. Siento que la velocidad normal de un fantasma suena más lento que esto. Que me incienso como pedazo de idiota. Bueno, increíble. ¿Saco cartas o mejor voy por otro incienso en caso de que me llegue a agarrar aquí el fantasma de imprevisto? Siento que el fantasma va más lento que eso, pero no sé. Igual y si es 125, ¿eh? Vamos a ver, ojalá me salga otra cacería por ahí para poder comprobarlo bien. Venga, cartas del tarot, guíenme. Corazón de las cartas. ¡Ay! Casi me salen las alas. No confío lo suficiente, tengo que tener más fe. Corazón de las cartas, guíame. 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 ¡Dame la... ¿Y ese baiteo? ¿Qué fue? ¿De dónde salió ese baiteo? Increíble lo de esto. A ver, fotos. No va a ser partida perfecta, pero casi lo logramos. Es un espectro, muchachos. Lo que les había comentado aquí antes es que el fantasma caminó a través del proyector DOTS, como ahorita. Y físicamente el fantasma sí está ahí. Lo cual quiere decir que el fantasma atravesó la zona y no pisó ninguna de esas sales. O sea, automáticamente sabemos que es un espectro porque el fantasma no pisó ninguna sal. Y eso es clave para una partida sin evidencias. O como en esta ocasión, una partida con evidencias limitadas. Vale, pues vámonos de aquí y vamos a ver cuánto dinerito nos pagan por esto. Tenemos todos los objetivos. Las fotos fallaron, no es partida perfecta, pero igual nos van a dar buen dinerito. Por supuesto, muchachos, que los invito a que pasen a mis transmisiones en vivo en twitch.tv/newbie con doble Y, donde juego Phasmophobia y otros juegos de terror. Todas las noches a las 7 de la noche, hora México, transmito en vivo para que no se lo pierdan y me busquen por allá. Y ahí los espero, A ver, nos dieron 1108 y acabamos de llegar al nivel 100. Automáticamente, muchachos, yo voy a hacer prestigio. Y en el próximo video se viene partida con objetos de nivel 1. Vamos a hacer prestigio. Uy, qué bonito está esa tarjeta, me encanta el color morado. Prestigio, estoy seguro. Nos acaban de borrar todo el progreso. Nos acaban de quitar todos nuestros objetos. Tenemos que desbloquear todo desde el principio, pero nos dieron extra un espacio de equipamiento rápido más. Ay, no, y el límite son 10. Bueno, queden ridículo. Y ahora tenemos esta tarjetita cool, que me encanta el color morado. A mí me fascina, me enloquece, me estremece y eso. En el próximo video, muchachos, vamos a estar jugando con objetos de nivel 1 y a ver cómo nos va. Pero pues eso, sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima. Les abrazo, beso, abrazo.